En el inescrutable ámbito de la eternidad, antes de la existencia de la materia, el Creador dio forma a la primera y más deslumbrante de sus jerarquías, las huestes angelicales. Estos seres de pura luz y espíritu fueron creados no por necesidad, sino por el deseo divino de compartir la gloria y la inteligencia, dotados de un intelecto prístino y una voluntad libre. Esta libertad, un regalo inmenso, contenía el potencial para la obediencia o para la rebelión, siendo la causa de la mayor tragedia cósmica. El propósito fundamental de la jerarquía celeste era ser los custodios del orden universal, perfectos ejecutores de la ley divina y heraldos de la majestad del Altísimo. Su existencia reflejaba la armonía y la obediencia requerida en el cosmos. Entre estas miríadas de seres, una figura se erigía con un resplandor que superaba a todos los demás. No solo era líder de la más alta categoría, sino la manifestación viva de la perfección estética, la sabiduría y el poder lumínico delegado. Su nombre era Lucifer, que significaba el portador de luz, o la estrella de la mañana, Helel ben Shachar. Su función esencial era ser el faro que reflejaba la santidad incomprensible de Dios a toda la creación inferior, un modelo inmaculado de servicio. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Lucifer fue la cumbre de la creación angélica en cuanto a diseño y esplendor intrínseco. Su vestidura no era de tejido, sino de una gloria intrínseca, tejida con la esencia misma de las piedras preciosas y la luz incandescente que emana de la presencia de Dios. La tradición bíblica, específicamente el lamento profético en Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 al 19, dirigido al rey de Tiro, una tipología terrenal que reflejaba el pecado y la soberbia celestiales, lo describe con una posición y un poder sin parangón, otorgándole el epíteto de sello de la perfección. El texto afirma que estuvo en el Edén, el jardín de Dios, un lugar de santidad primigenia que no se limitaba a la geografía terrestre, sino que existía en un plano celestial, sirviendo de santuario y punto focal de la gloria. Estaba literalmente cubierto y adornado con un catálogo de las gemas más valiosas, cada una representando quizás una faceta de la santidad de Dios: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Estas joyas no eran meros adornos externos. Ellas constituían su propia naturaleza energética y lumínica, resonando con la magnificencia de su origen y la complejidad de su diseño divino. Cada faceta de su ser refulgía con la luz del Creador, transformándolo en un prisma viviente de la gloria divina. Era un ser tan radiante que, según interpretaciones de textos apócrifos y la mística judía, se decía que su brillo era tal que opacaba incluso la luz del sol ante su presencia. Su posición era la más elevada, la de un querubín protector o cubridor, Keruf Memshach, el guardián sagrado de la santidad del trono, el ser más cercano a la esencia de la majestad. Este título implicaba la más alta responsabilidad y una cercanía física y espiritual única con la fuente de toda existencia. Su función no era solo ver a Dios cara a cara, sino proteger y custodiar el acceso al monte santo de Dios. Él poseía la perfección en sus caminos desde el día en que fue creado, una vasija sin mácula, llena de sabiduría y de hermosura acabada. Era, además, el director de la alabanza cósmica, el arquetipo de la obediencia y la armonía angélica. Su propia vibración era la sinfonía que orquestaba el cosmos. Paradójicamente, en esa misma perfección inigualable, en la cumbre de la gracia y el poder, comenzó a fermentar un veneno sutil y mortal. El esplendor que le había sido concedido por gracia divina, como un regalo inmerecido y contingente, se transmutó en su mente en un derecho inalienable y, finalmente, en una propiedad absoluta. La contemplación incesante de su propia gloria, reflejada en el brillo espectacular de sus gemas, en la inmensurable majestuosidad de su posición y en la admiración silenciosa de los coros inferiores de ángeles, sembró el germen de la soberbia, el pecado fundacional y arquetípico del universo. Este no fue un mero orgullo vanidoso o una simple vanidad personal, sino un acto de usurpación ontológica, una elevación radical y deliberada de la criatura al nivel del Creador. Lucifer, en un giro trágico de su voluntad libre, comenzó a adorar el don que poseía en lugar del dador de todo bien.
Dejó de verse a sí mismo como un humilde y brillante reflejo para verse, en un acto de autoengaño cósmico y patológico, como la fuente de su propia luz. Este fue el primer acto de idolatría, una autoidolatría. El profeta Ezequiel, al describir esta caída, señala el origen preciso de este desastre moral. Se llenó de violencia tu corazón a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. La luz inmaculada se tornó en un espejismo seductor. La perfección en su diseño se convirtió en la trampa más grande. La sabiduría infinita que le había sido dada para administrar la creación se pervirtió en astucia para manipularla y desorganizarla. Lucifer empezó a compararse no con sus pares, sino con la fuente de toda existencia. El orden cósmico perfecto y jerarquizado ya no le pareció una sinfonía armoniosa y lógica de amor y obediencia, sino una restricción injusta a su potencial ilimitado, a lo que él creía que merecía por derecho. La adoración que él, como querubín protector, debía dirigir a Dios, se detuvo en sí mismo, en el instrumento, no en el músico. Su voluntad libre, el más alto de los dones angélicos que le otorgaba el poder de amar y obedecer, se utilizó en un acto supremo de ingratitud y traición para rebelarse contra el dador de esa misma libertad. El clímax de esta soberbia silenciosa y corrosiva se plasmó en una declaración de intenciones que destrozaría la paz inmemorial de la eternidad. El libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, capta la voz de este pensamiento subversivo. El primer non serviam, la declaración de no serviré o no obedeceré, del cosmos, un monólogo interior de ambición ilimitada que revela la esencia de su pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré, en los confines del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Estas 5 declaraciones de ambición desaforada, yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo subiré, yo seré semejante, no buscaban la libertad en el sentido de autonomía respetuosa, sino la usurpación total y violenta de la majestad divina. La esencia de su pecado no fue el odio irracional, sino la envidia metafísica, el deseo ardiente y destructivo de ser Dios sin serlo. Quiso arrebatar la soberanía y el derecho a recibir adoración de su Creador. Esta fue la primera y más destructiva mentira cósmica, la promesa de la autodivinidad, el engaño de que la criatura puede alcanzar la esencia de Dios por mérito propio, por un acto de voluntad y poder, sin la gracia divina. Esta declaración de independencia y supremacía desató una conmoción cósmica que la mente humana apenas puede concebir. La luz de Lucifer, antes un faro de devoción y orden, se convirtió en una antorcha de sedición y caos. Su posición jerárquica, su elocuencia persuasiva, la inmensa magnificencia de su presencia y su magnetismo arrastraron a una vasta multitud de seres celestiales. La tradición, basada en la visión apocalíptica de San Juan, Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, sostiene que 1/3 de las estrellas del cielo, los ángeles, fue arrastrado por la cola de este dragón primordial. Estos ángeles caídos fueron seducidos por la promesa de una libertad sin rendición de cuentas, por la idea de un orden cósmico distinto centrado en el poder de la criatura, o por la simple lealtad ciega al más brillante y carismático de sus líderes. Se unieron a la causa de la rebelión. La primera y única guerra de la historia universal estalló en el cielo, un conflicto no de armas físicas, y por lo tanto más puro y terrible, sino de voluntades puras, incorruptibles en su esencia, pero irrevocablemente corrompidas en su dirección. El bando de la lealtad, la obediencia radical y el orden encontró su campeón en el arcángel Miguel, cuyo nombre mismo es un desafío teológico y un grito de guerra eterno y devastador. ¿Quién como Dios? Micael. Miguel no poseía la belleza rutilante ni la posición de querubín protector de Lucifer. Su inmensa fuerza radicaba en la absoluta humildad, la sumisión inquebrantable a la voluntad divina y el reconocimiento total de la soberanía única e incuestionable del Creador. El Apocalipsis de Juan narra la batalla con una sobriedad terrorífica y concluyente. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles.
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La soberbia, por más espléndida y poderosa que fuese, fue derrotada por la humildad radical y la obediencia perfecta, demostrando que el poder verdadero reside en la dependencia de la fuente y que el orden jerárquico es inmutable. La caída de Lucifer fue un evento cósmico de magnitud incalculable, el quiebre violento de la perfección primigenia. Fue el despojamiento instantáneo y fulminante de la luz, el exilio irrevocable de la presencia que había sido la única fuente de su existencia, su gloria y su poder. El Creador, que por su misma naturaleza es amor, orden y verdad absoluta, no pudo tolerar la presencia del caos, la mentira y el egocentrismo absoluto en su santuario celestial. Lucifer, la estrella de la mañana, fue arrojado de las alturas. Jesús mismo, siglos después, lo recordaría como una visión profética de la victoria final sobre el mal. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas, capítulo 10, versículo 18. La caída no fue lenta, negociada o gradual. Fue una expulsión fulminante que reordenó la jerarquía cósmica y demarcó la línea infranqueable entre el cielo de la obediencia y el abismo de la rebelión, el cual se convirtió en su nuevo y miserable dominio. En ese descenso vertical y catastrófico, el portador de luz se transformó irrevocablemente en el adversario. Despojado de su gloria original, su esencia, aunque no fue aniquilada, pues el castigo de Dios no es la no existencia, sino la separación de su presencia y la imposibilidad de cumplir su propósito original, fue retorcida, pervertida y fijada eternamente en la maldad. La perfección se convirtió en malicia inmutable, la sabiduría en astucia engañosa y destructora, la belleza en el señuelo para la mentira y la destrucción. Dale like, suscríbete y comparte. Su nombre fue cambiado de Lucifer, portador de luz, a Satanás, que en hebreo significa adversario o acusador, aquel que se opone, litiga y desafía, y a diablo, del griego diabolos, que significa calumniador o el que divide. Su trono de ambición no se levantó en el monte de la asamblea, sino que se estableció en la oscuridad del abismo, a menudo identificado con el infierno, el estado de autoexclusión de Dios, y su dominio temporal se centró en la tierra, el nuevo objeto del afecto divino y la más reciente y vulnerable creación del Creador. El siguiente capítulo en la historia de Satanás se escribió en un jardín terrenal de inocencia, el Edén, donde el portador de luz caído, consumido por la envidia ardiente, la rabia y el deseo de venganza contra el Creador que no pudo derrocar, ideó la ruina de la nueva y amada creación, la humanidad. Al no poder derrocar a Dios en el cielo de poder, buscó mancillar, corromper y destruir su obra maestra terrenal y robarle el corazón de sus hijos, demostrando a Dios que su creación más preciada era tan defectuosa y soberbia como él mismo. El adversario, astuto, paciente y camuflado como una serpiente, símbolo de astucia, engaño y ocultamiento, no atacó a la humanidad con fuerza bruta, sino con la misma arma que había sido su propia ruina, la soberbia, sutilmente disfrazada de promesa de divinidad, conocimiento ilícito y libertad total. El diálogo con Eva, Génesis capítulo 3, es una obra maestra de la manipulación teológica y psicológica. Satanás no niega directamente a Dios, sino que siembra la duda corrosiva y el escepticismo. Con que Dios os ha dicho, luego contradice la advertencia divina con audacia, ciertamente no moriréis, y finalmente ofrece la falsa promesa de la autodivinización, apelando a la misma soberbia que lo derrocó. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue la repetición del pecado original angélico, el intento de alcanzar la igualdad con Dios por un acto de voluntad autónoma e ilícita, en lugar de por la gracia, la confianza y la obediencia. La caída de Adán y Eva no fue solo un acto de desobediencia legal, sino la aceptación de la mentira de Satanás, la introducción del escepticismo y la desconfianza fundamental hacia el Creador. Con esa caída, no solo se abrió la posibilidad del infierno en el cosmos, sino que también se introdujo la primera sombra de la muerte física, el sufrimiento y la corrupción moral en el mundo de los hombres,
asegurando la influencia temporal de Satanás como el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. Un usurpador con título temporal sobre una creación que, por elección de sus habitantes, se había separado del gobierno directo de Dios. A partir de la caída, la influencia de Satanás se extiende como una sombra persistente a través de toda la narrativa bíblica. Su papel no es el de un poder equiparable a Dios, evitando así un dualismo maniqueo, donde el bien y el mal son fuerzas iguales, sino el de un adversario que opera rigurosamente dentro de los límites de la soberanía divina, funcionando a menudo como un litigante cósmico y un examinador de la fe de la humanidad. En el libro de Job, Satanás se presenta ante la corte celestial como el acusador, el significado literal de su nombre. Él desafía la integridad de la fe de Job, argumentando cínicamente que la piedad humana es siempre interesada, un mero contrato de beneficio mutuo. Dios, en un acto de soberanía paradójica y confianza en su criatura, le permite probar a Job, demostrando que la verdadera fe y el amor desinteresado existen incluso en la pérdida total. A lo largo de la historia de Israel, la influencia de Satanás se manifiesta como una fuerza persistente y subversiva. No es un enemigo que se muestre abiertamente, sino un arquitecto de la decadencia espiritual y política. Su influencia se manifiesta en la seducción constante hacia la idolatría, la adoración de la criatura o el objeto en lugar del Creador, un acto que desgarra el núcleo de la relación de pacto entre Dios e Israel. La idolatría no es meramente un error teológico, es la rendición de la soberanía personal y nacional a fuerzas que buscan oprimir y desviar de la ley divina, que es el fundamento de la libertad. La opresión violenta es otra de sus huellas. Detrás de los reinos paganos que se oponen al pueblo elegido y que constantemente amenazan con aniquilarlo, se encuentra una fuerza espiritual. Desde Egipto y Asiria hasta Babilonia y Roma, estos imperios no son solo entidades políticas, son instrumentos de la voluntad del adversario para frustrar el plan de redención que se articula a través de Israel. Él es el tentador que busca desviar a reyes y profetas, corrompiendo las fuentes de la autoridad y la guía. Un ejemplo claro se encuentra cuando incita a David a censar a Israel, un acto que, aunque parece una simple medida administrativa, es interpretado como una demostración de confianza en las fuerzas humanas y militares en lugar de en la providencia y el poder protector de Dios. La estrategia de Satanás es global, corrompiendo la sabiduría y sembrando la violencia. Al igual que corrompió su propia naturaleza perfecta, la de un ser de luz y sabiduría, busca pervertir la razón y el juicio en la humanidad. Su objetivo constante es desorganizar el plan de redención de Dios y mantener a la humanidad bajo el yugo del pecado y la muerte espiritual, perpetuando su propia mentira, la creencia de que la autonomía sin Dios es posible y preferible. La muerte espiritual, la separación de la fuente de la vida, es la máxima manifestación de su éxito temporal. La historia de Satanás llega a su punto culminante con el advenimiento de Jesucristo. Este evento no fue solo un cambio en el calendario humano, sino la invasión de la esfera de influencia del adversario por parte del soberano legítimo. El nacimiento de Jesús representó el desafío frontal al dominio temporal del diablo sobre la tierra y el cumplimiento exacto de la promesa mesiánica dada inmediatamente después de la caída, la promesa del simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis, capítulo 3, versículo 3-15. Esta profecía establece el tono de toda la narrativa bíblica, un conflicto cósmico cuyo resultado ya está prescrito. El primer enfrentamiento directo, y quizás el más dramático por su naturaleza simbólica, ocurre durante las tentaciones en el desierto. Mateo capítulo 4, Lucas, capítulo 4. Jesús, recién bautizado y preparado por un ayuno de 40 días, se encuentra en un estado de vulnerabilidad humana. Satanás se acerca no para atacarle físicamente, sino para tentar la misma identidad y misión del Mesías. Las tres tentaciones son un resumen magistral de toda su estrategia de la caída y el pecado, apelando a las debilidades fundamentales del hombre, pero intensificadas para probar al Mesías. 1. Transformar piedras en pan. El desafío a usar el poder divino para beneficio personal y evadir el sufrimiento y la dependencia humana. Esta es la tentación de la carne, del materialismo y del placer inmediato.
representa la seducción de la comodidad sobre la obediencia, de la autosuficiencia sobre la confianza en el Padre. Satanás invita a Jesús a usar su poder no para la misión redentora, sino para satisfacer la necesidad del momento, desviándolo del camino de la cruz. Segundo, tirarse del pináculo del templo. La tentación de la vanagloria, de poner a prueba a Dios y buscar el reconocimiento espectacular. Es la tentación de la ostentación, del orgullo y de la falta de confianza humilde. El adversario usa la propia Escritura, Salmo capítulo 91, para torcer el propósito divino, buscando obligar a Dios a manifestar su poder en un despliegue innecesario. Esta es una invitación a la soberbia espiritual, a buscar la gloria humana en lugar de la gloria que viene de Dios. 3. Ofrecerle los reinos del mundo. La repetición de la ambición original de Lucifer, el ofrecimiento del poder y la gloria terrenal a cambio de un solo acto de adoración. Esta es la tentación de la soberbia en su máxima expresión, la idolatría política y la usurpación de la majestad de Dios. Satanás se presenta como el príncipe de este mundo, ofreciendo un atajo: obtener el reino sin el sacrificio de la cruz. Jesús refuta cada tentación con la autoridad inquebrantable de la Escritura. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, capítulo 6 versículo 16, capítulo 6 versículo 13, demostrando la obediencia perfecta y la sumisión total al Padre que Lucifer había negado radicalmente en su propia rebelión. Jesús se establece como el segundo Adán, que triunfa donde el primero había fallado, negándose a aceptar el atajo del poder ofrecido por el diablo. El fracaso de Satanás en el desierto es la primera señal clara de que su dominio está siendo impugnado. El ministerio de Jesús fue una constante invasión del territorio del adversario. Cada milagro y enseñanza era una declaración de guerra. Jesús sanaba enfermedades que la tradición veía como ataduras demoníacas, expulsaba demonios con autoridad suprema y proclamaba el reino de Dios, un reino que se manifestaba en la liberación de los oprimidos. La gente se asombraba de que enseñara como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque su autoridad no era académica o legalista, sino existencial y divina. El mismo hecho de que los demonios lo reconocieran y temieran era prueba de su soberanía sobre las fuerzas del mal. La derrota definitiva de Satanás, sin embargo, no ocurre en el desierto, sino en el evento que el mundo vio como una derrota: la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículo 15, lo describe magistralmente. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que parecía ser el triunfo del mal y la burla final del adversario, se convirtió en el instrumento de su perdición. La estrategia de Satanás era usar la ley de Dios para acusar a la humanidad de pecado y, por lo tanto, reclamar el derecho legal sobre sus almas a través de la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Al morir, Cristo no fue simplemente una víctima, sino un sustituto. Llevó sobre sí la pena del pecado, satisfaciendo las demandas de la justicia divina. Al resucitar, rompió el poder legal de la muerte, que era la máxima herramienta del adversario, y aseguró la redención de la humanidad. El poder que Satanás ejercía sobre el hombre a través del miedo a la muerte fue desmantelado. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Aunque Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, Juan capítulo 12, versículo 31, por un tiempo limitado, su destino final ha sido sellado por la victoria de la resurrección. Su poder ahora es el de un general derrotado que aún tiene fuerzas, pero cuya rendición es inevitable. El período entre la resurrección y la segunda venida de Cristo es el tiempo de la Iglesia, donde el adversario continúa su obra como acusador, engañador y tentador, sabiendo que su tiempo se acorta. La historia de Lucifer, Satanás, no termina con la cruz, sino que concluye en la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, tal como se revela dramáticamente en el libro del Apocalipsis. El futuro del adversario no es una nueva oportunidad, sino un juicio definitivo e inapelable, el ajuste de cuentas cósmico por la traición original. Es en este libro donde se revela la magnitud de su engaño y la certeza de su juicio. La derrota espiritual de la cruz sella el destino de la entidad que causó la primera guerra cósmica, descrita como el Gran Dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Su tiempo es limitado por decreto divino. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, relata la guerra original en el cielo y su derrota, garantizando que su caída es tan segura como la victoria de Cristo. El clímax de la historia universal incluye el milenio, un período durante el cual Satanás será encadenado. Tras un breve tiempo de liberación temporal para la batalla final con las naciones, Gog y Magog, su juicio final e irrevocable se precipitará. Finalmente, Satanás será capturado y junto con sus ángeles caídos y seguidores humanos, será arrojado al lago de fuego y azufre, el lugar preparado originalmente, no para el hombre, sino para él y sus seguidores. Mateo, capítulo 25, versículo 41. Este castigo sella el orden cósmico y la justicia divina, siendo un confinamiento eterno, la separación final e irrevocable de la luz. Este lugar no es la extinción, sino la consumación de la rebelión, la ausencia total de la bondad y la luz de Dios. La caída de Lucifer, de portador de luz y querubín protector a enemigo de Dios, Satanás, es un relato teológico profundo sobre el origen del mal moral. Es un recordatorio de que la perfección sin humildad es frágil. Su historia enseña que la soberbia es el pecado primordial, la matriz de toda la maldad. Su deseo de ser como Dios lo llevó a la oscuridad. El destino de la estrella de la mañana es una advertencia eterna contra la usurpación de la gloria y soberanía del Creador. Es un drama cósmico que ilustra la tragedia de la voluntad libre ejercida contra su fuente. La lucha de Israel y la advertencia de los profetas contra la idolatría reflejan un microcosmos de esta batalla cósmica, que es la rendición al sistema de valores del adversario: poder, riqueza y autosuficiencia. El Nuevo Testamento presenta a Satanás como el adversario de la Iglesia y de cada creyente. Pedro advierte que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Es un estratega activo que utiliza la tentación, la mentira y la división. La fe cristiana magnifica el poder de Dios sobre el adversario. El conocimiento de su destino final no conduce al miedo, sino a la confianza en la victoria ya lograda. El relato bíblico ofrece la perspectiva de que el mal tiene una fuente personal e inteligente. Ignorar esta realidad es caer en su primera trampa. El legado de Lucifer es que incluso el ser más glorioso sucumbe a la ambición y el orgullo, convirtiéndose en la fuente de la oscuridad moral. Su historia es la tragedia de la autodeterminación, que solo puede ser corregida por la intervención sacrificial del verdadero Creador. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.